Hola, soy Aranza Alvarado y en esta presentación voy a hablar sobre la lectura Análisis de contenido. Esta lectura forma parte del libro Conocer lo social, estrategias y técnicas de construcción y análisis de datos que fue publicado en 2013. Básicamente la lectura habla de qué es el análisis de contenido, cómo empezó a utilizarse, para qué sirve y cuáles son los pasos que se deben seguir para realizarlo. Yo voy a explicar estos puntos en tres partes. Primero, pues voy a explicar un poco de la historia, después las definiciones y objetivos y al final los pasos de la metodología. Y bueno, ¿qué es el análisis de contenido? Primero, entendí que el análisis de contenido es una manera de estudiar información que encontramos en diferentes documentos. No solamente se puede hacer con textos, sino que también se puede utilizar con noticias, imágenes, relatos o incluso historias, pues un poco como de ficción. La diferencia es que no se trata solamente de leer algo y decir pues lo que pensamos, sino que hay que seguir ciertos pasos y organizar la información para poder analizarla mejor. También sirve para comprender diferentes documentos, fuentes, épocas y encontrar diferencias o cosas que tengan en común. Bueno, un poquito de la historia. Pues en la primera parte se habla de cómo empezó el análisis de contenido. Y bueno, aunque desde hace mucho tiempo se han interpretado textos como los textos religiosos, el análisis de contenido empezó a desarrollarse de una manera más específica en Estados Unidos, aproximadamente a finales del siglo XIX. Y bueno, al principio se utilizaba principalmente para analizar periódicos. Por ejemplo, se fijaban en qué palabras utilizaban, qué tamaño tenían los titulares o cuánto espacio ocupaba pues una noticia. Con esto podían darse una idea de qué tan sensacionalista era pues básicamente un periódico. Entonces, al principio era algo mucho más enfocado en observar y contar elementos que pues aparecían pues en estas publicaciones. ¿Cómo fue cambiando? Pues bueno, después el análisis de contenido fue creciendo, obviamente, y empezó a utilizarse pues en diferentes áreas. Por ejemplo, los antropólogos lo utilizaban para estudiar pues mitos y pues los lingüistas para analizar cuentos y leyendas, y bueno, los historiadores también para estudiar pues algunos documentos. También empezó a utilizarse en la sociología y en temas relacionados con la comunicación y la propaganda. Esto demuestra que no es una herramienta que sirve solamente para estudiar, pues, para estudiar periódicos, sino que también puede utilizar para analizar pues, muchos tipos de información. Definiciones y objetivos. En la segunda parte, la lectura presenta diferentes formas de definir el análisis de contenido. Eh, Berelson dice que es una técnica que busca analizar la comunicación de una manera objetiva, ordenada y también cuantitativa. Después está Krippendorf. Bueno, él tiene una idea un poco más amplia porque dice que a partir de los datos podemos sacar conclusiones que sean válidas y que otra persona pueda comprobar siguiendo pues este mismo procedimiento. Yo la verdad lo entendí como que no solamente tenemos que fijarnos en cuántas veces aparece algo, sino que también tenemos que tratar de entender pues qué nos está diciendo pues esa información y qué podemos pues concluir realmente, ¿no? De pues a partir de ella. Bueno, después pues el significado también depende pues del contexto. Otra cosa que me llamó mucho la atención de la lectura es que un mensaje no necesariamente significa lo mismo para pues todas las personas, porque al final pues todos pensamos diferente y tenemos diferentes contextos. Entonces, bueno, la forma en que entendemos algo puede cambiar dependiendo de quién lo está leyendo y de la situación y pues obviamente pues de este contexto que hablaba. Y es por eso que cuando hacemos un análisis de contenido no podemos simplemente poner nuestra opinión y decir que esa es la respuesta correcta porque pues realmente no la hay. Y bueno, tenemos que apoyarnos en la información pues que nosotros encontramos y de esta manera explicar el por qué llegamos pues a esta como conclusión determinada. Luego tenemos los pasos de la metodología. Bueno, y básicamente la última parte de la lectura
explica cómo se hace una investigación utilizando el análisis de contenido. El autor lo divide en tres etapas. La primera es que todo lo hacemos antes de empezar a sacar información. Aquí tenemos que decidir qué queremos investigar, cuáles son nuestros objetivos y qué documentos vamos a utilizar. La segunda es sacar los datos, es decir, revisar los documentos y quedarnos con la información que realmente nos sirve para pues, nuestra investigación. Y la tercera es analizar esa información que ya tenemos y bueno, aquí se organizan los datos, los comparas y finalmente vemos los resultados que obtuvimos y qué podemos entender pues a raíz de lo que obtuvimos. Entonces, pues básicamente yo lo resumiría como, pues primero decidimos qué queremos saber, después buscamos la información y pues ya al final pues se hace un análisis. Y bueno, pues en conclusión, eh, para terminar, yo entendí que el análisis de contenido es una herramienta que nos ayuda a estudiar información de una manera un poco más organizada. Me quedó muy claro que no significa simplemente leer un documento y decir lo que nosotros pensamos, sino que tenemos que seguir pues básicamente un proceso, un procedimiento y pues basarnos en los datos para poder llegar a una conclusión. Y bueno, también me pareció interesante cómo esta metodología empezó, pues, literalmente utilizándose principalmente para poder, pues, analizar lo que decían los periódicos y pues ya después se fue aplicando como, pues, a diferentes áreas. Y bueno, en general creo que el análisis de contenido es muy útil porque nos ayuda a tener como un mejor entendimiento de la información que tenemos y encontrar cosas que, pues, tal vez no notaríamos en una lectura como rápida y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por, por ver y bueno, aquí están las referencias y pues gracias.